Amados en el Señor y amigos, esta es hermana Aura en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones, trayéndoles la reflexión para este día, esperando que el Señor Jesucristo los tenga en victoria, ¿verdad? Porque con Él estamos siempre en victoria. Tenemos que tener esa palabra y ese pensamiento en nuestras vidas. Victoria, victoria. Tenemos que tener una actitud de reino, ¿sí? Y no tener miedo a nada ni a nadie. Sí, fíjense que el tema que les traigo en esta hora se titula Fe y Miedo. Bueno, fíjense que tal vez el tema, el título no está tan especificado, ¿verdad? Porque algunos, según el texto bíblico que traigo, lo traen como lo que es la armadura de Dios, ¿verdad? Y todo eso, pero el Señor me ha dado fe y miedo para que nosotros podamos catalogarnos, ¿verdad? En esas situaciones conceptuales que se están dando ahora mismo en este tema. Entonces, nuestra cita bíblica la traemos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, de sus versos 2 al 17, que es muy famoso, ¿verdad? Por eso les estaba explicando cómo es que se da esta situación entre la fe y el miedo. Sí, fíjense que vamos entonces a dar paso a lo que es la palabra de Dios y vamos a buscar Efesios porque lo tengo que leer en lo que a mí me gusta siempre. Ustedes ya saben, la palabra de Dios en el papel, en la Biblia propiamente dicha. Ok, entonces tenemos Efesios 6 y vamos a leer desde el verso 11 hasta el 17. ¿Qué les parece? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Fíjense qué maravillosa palabra, bastante fuerte. Tal vez el tema es extensísimo porque hay mucho de qué hablar en cada armadura, ¿verdad? Pero ahora vamos a dejar este momento precioso en las dulces manos del Espíritu Santo de Dios para que sea Él quien nos guíe, que use mi voz, mi boca, ¿verdad? Y podamos nosotros abrir nuestros ojos y dejar el miedo. Y si nos hemos estancado, nos hemos desviado, que sea el Espíritu Santo que ahora mismo retome nuestra conducción, ¿verdad? Que sea Él el volante, que lleve el control de nuestro camino, de nuestro andar, para llevarnos a vivir por la eternidad. Amén. Padre Santo, glorioso, bendito es tu nombre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Mi alma alaba tu nombre. Gracias, gracias te doy infinita, porque sé que estás aquí. Gracias por esta oportunidad que me das, Señor, de poder dirigirme a la audiencia, a todas las almas, a todos esos seres tuyos, amados también, Señor amado, las almas que están todavía en tinieblas, para que tomen, Señor, en cuenta que los tiempos son malos, que puedan, Señor, tener el conocimiento de tu Hijo Jesús y vengan a rendirse a Él para que Él les ayude y sean salvos de la ira que se acerca. Bendice a todo siervo y sierva tuyo, Señor, que escucharán este mensaje, todos tus hijos e hijas, Padre, para que sean llenos de ti, de bendición, Padre, de conocimiento. También bendice mi vida y sígueme usando. Padre, bendice nuestros hogares, nuestras familias, ayúdanos a continuar caminando por fe en tu Hijo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Espíritu Santo de Dios, este espacio es tuyo. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vean, todavía estoy un poquito por acá afectada, pero eso no me detiene para predicar
el evangelio porque me es impuesta necesidad. Amén. Bueno, hoy día podemos observar tristemente, mis amados, como parte del cuerpo de Cristo que somos nosotros, que algunos y muchos, la mayoría, se han desenfocado del llamado que Dios les ha hecho. Amén. Sí, ustedes no me dejarán mentir eso. ¿Por qué? Porque vivimos constantemente en una lucha espiritual. Lo que leímos anteriormente es que no tenemos lucha contra sangre ni carne, o sea, contra personas físicas de carne y hueso, como leímos ahorita. Es contra los gobernadores de las tinieblas, con los demonios, con todos esos seres demoníacos que se esconden en las regiones celestes, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos efectuar una lucha contra ello como cristianos. Estoy hablando como cristianos, ¿verdad? Porque los que están en el mundo, pues son del mundo. Y están haciendo las cosas que al príncipe de este mundo le agradan. Por tanto, debemos de tomar en cuenta eso. Amén. Así que miren, nosotros debemos de tomar a diario esta armadura de Dios con mucha fe, sin miedo. Por eso le dejé el título con la ayuda del Espíritu Santo, fe y miedo. Porque debemos de tomar en cuenta qué es la fe para empezar. Y nosotros sabemos que en Hebreo 11 claramente nos dice lo que es la fe. Esto es la certeza de lo que se espera, pero la certeza es que nosotros estamos seguros de lo que queremos y de lo que nosotros anhelamos. Nos aseguramos primero, es la certeza de lo que esperamos, la seguridad, estamos seguros de ello que ya lo tenemos, y también es la convicción de lo que no vemos, que de lo que nosotros queremos, nosotros estamos convencidos que lo obtenemos. Nos apoderamos inmediatamente de ello, ¿verdad? Vamos a poner entonces acá en esta explicación sencilla que la certeza está basada en el tiempo que nos tome. No nos desmayemos, como estábamos escuchando, ¿verdad? Anteriormente, los 45 años cuando Caleb vino a reclamar su promesa. No importa, no importa el tiempo, eso es la certeza, y la convicción es cuando lo vemos. Cuando ya nosotros nos convencimos de que lo obtuvimos. Miren qué lindo, eso es la fe. Es algo maravilloso, pero y en cambio entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es el sentimiento de desconfianza, oigan, desconfianza y recelo ante una situación, ante una persona, ante el peligro o cualquier riesgo. Ese es el miedo. Entonces, por eso lo titulamos fe y miedo. ¿En dónde tú te vas a poner? ¿En dónde tú te vas a marcar? ¿En la fe o en el miedo? Porque si tú vas a tener miedo, nunca vas a avanzar. Pero si tú tienes fe, te vas a llenar de convicción. Fíjate, de certeza. Te vas a asegurar de que ya obtuviste lo que anhelas en tu corazón, según vayas caminando en el camino de Dios. Amén. Fíjense qué lindo y qué maravilloso es todo esto. Gloria sea al Señor. Aleluya. Podemos darnos cuenta que no estamos viviendo en el conocimiento de Dios porque nos enfocamos en otras cosas. Siempre perdemos el enfoque en el camino. Amén. Esto nos desvía del llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Y por eso a veces el enemigo en nuestras vidas cobra ventaja. Y ese es el cuidado que debemos de mantener nosotros. La armadura, fíjense que la armadura de Dios se debe poner, como le dije, todos los días. Algunos dicen que esta armadura solo se pone una sola vez. Pero eso no es así. Esta armadura, como yo se lo vivo diciendo, ¿verdad? En las reflexiones anteriores, esta armadura la tenemos que poner todos los días. Cada día armarnos con la armadura de Dios, porque es la que nosotros describimos aquí, ¿verdad? La que Pablo está describiendo en Efesios 6. Pero si nosotros tomamos una sola parte de esa armadura, le vamos a dejar a nosotros una parte vulnerable al enemigo para que entre y tome posesión y control de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Vamos nosotros entonces a tener un fracaso. Si le damos lugar al enemigo en nuestra vida, no vamos a caminar, ¿verdad? Con un gran compromiso como cristianos, como hijos de Dios, conforme a lo que el Señor está estableciendo en las Santas Escrituras. Sí, y nosotros debemos de ser muy, muy cuidadosos en eso.
La armadura de Dios es de todos los días. Y no tengamos miedo de ponérnosla. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a proteger de todo lo malo que el enemigo aceche contra nuestras vidas. Sí, y fíjense que nosotros debemos de tener también cuidado en lo que, por ejemplo, en lo que nosotros leemos, en lo que nosotros escuchamos. Si no nos ponemos esa armadura, nosotros vamos a ser vulnerables, vamos a dejarle espacios, puertas abiertas al enemigo. Hay libros que tienen un contenido legendario, fíjense, mitos y profecías y todo eso. Y nos enfocamos en esos libros, ¿verdad? Pero dejamos a un lado lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Y esto, aunque a nosotros nos diga, bueno, mira, este libro está bueno, tú lo puedes leer, esto te va a ayudar a fortalecerte, pero te tienes que fijar perfectamente con la guía del Espíritu Santo si te conviene o no. Si esto no te va a desviar de lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Y entonces, allí te confundes todo. Sí, fíjense que debemos de armarnos de valor. Más adelantito ya les voy a hablar y les voy a detallar a largos rasgos lo que son estos pasos de la armadura, ¿verdad? Porque algunas veces perdemos el enfoque de nuestro llamado. Y si eso sucede, nos volvemos vulnerables para el enemigo. Y vamos a ser presa fácil para que él entre en nuestra vida y tome el control y nos desvíe y nos ponga en el lugar, nos dirija al lugar en donde a él se le antoje ponernos, pero que no es el lugar que Dios ha puesto en nuestro llamado. No perdamos el control, no perdamos el enfoque de eso. La armadura de Dios se pone todos los días. Amén. Debemos estar firmes en contra de todas las artimañas del enemigo. Hoy en día más que nunca. Fíjese que artimaña significa el engaño del diablo. Diablo viene del griego diabólico, que tiene que ver con sabiduría. Fíjese, también entra la palabra triqueñuelos, que también significa, ¿verdad?, artimañas, son sinónimos, pero los triqueñuelos son recursos astutos, ¿verdad?, para lograr un fin. Trucos, fíjese, hay personas que hacen estas cosas para alcanzar lo que quieren. Y estas cosas son las artimañas que usa el diablo, trucos, mentiras, engaños, a pantallas que te pone, falacias que te pone para engañarte, para hacerte caer, para desviarte del enfoque a tu llamado, al llamado que Dios te ha hecho. Entonces, involucra una gran inteligencia, lo diabólico, ¿verdad?, de qué hay detrás de eso contra lo que nosotros luchamos. Y si caminamos en la carne, más todavía. Si usamos nosotros el reino natural para defendernos de las artimañas del enemigo, como por ejemplo usar una pistola, un arma de fuego, no, eso no va. Vamos a ir inmediatamente a ser vencidos porque nuestra batalla no es física. No le podemos disparar a un demonio. Fíjense, porque los demonios no son físicos, son invisibles, esos andan en todos lugares. Sí, andan buscando un cuerpo donde meterse. Y ese es el cuidado de que debemos de tener, por eso nos ponemos la armadura de Dios, para evitar que esos demonios que andan buscando un cuerpo, ¿verdad?, para llevar ese cuerpo a la perdición, porque ellos saben que ellos no tienen ya ninguna oportunidad. Entonces, esos artimañas son las que usa el enemigo, los demonios. No los podemos exterminar con un arma de fuego. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, contra hueso y carne, cuerpo humano. No, no, no. Nuestra lucha es contra lo que dijimos, ¿verdad? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales
de maldad que se esconden en las regiones celestes, arriba, en el aire. Ahí están todas. ¿Y ustedes qué creen que están haciendo ahí arriba en la atmósfera? ¿Ah? Están haciendo su trabajo, impidiendo que lleguen las oraciones al cielo. Aleluya. Miren qué lindo. Dios es maravilloso. Fíjense que este video me gustaría que lo compartieran. Es muy sencillo, como les dije, las enseñanzas que Dios me está dando para ustedes y para mí, porque yo también aprendo. Yo me quedo a veces asombrada después de que hago la reflexión. Yo tengo que ver el video y yo digo, wow, qué maravilloso es el Señor. ¿Por qué? Porque verdaderamente cuando queremos dejarnos usar por Dios, Dios nos usa y se glorifica no solo en la persona que es usada, sino en las personas que van a ser ministradas por la palabra que Dios está dando por medio de su Santo Espíritu. Amén. Así que no tenemos lucha contra carne, contra personas humanas. Nuestra lucha es contra los demonios, los principados. Miren que sostienen su jerarquía. Así como la tienen los ángeles, también la tienen ellos. Ay, santo es el Señor. Entonces, miren, un punto muy importante es la maldad. ¿Y por qué estoy hablando de fe y miedo? Porque vamos a armarnos de fe y no de miedo. Porque cuando hablamos de demonios, de cosas espirituales, cosas misteriosas, cosas que dan miedo verdaderamente, a veces son horrorosas, ¿verdad? Nos alejamos un poquito y nos vamos por otro camino mejor. Aquí yo estoy tranquila, yo no me meto en el camino de Dios, de los cristianos, porque estos cristianos ven cosas que nosotros no podemos ver, oyen cosas que nosotros no podemos, y etcétera, etcétera. Son ejemplos, ¿verdad? Sencillito. ¿Por qué? Porque yo quiero que lo entiendan ustedes y que despierten, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se pongan la armadura de Dios sin miedo, con fe, ¿verdad? Que se llenen de esa certeza, de esa convicción. Amén. Para lograr lo que queremos. ¿Y cuál es lo que nosotros que queremos? ¿Qué es lo que anhelamos? La vida eterna en el reino de Dios. Amén. Entonces, miren, cuando alguien disfruta de la maldad, por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado con la malicia. La malicia es del diablo. Sí, la malicia, el que está pensando siempre hacer cositas, travesuras malas. La maldad. Cuando alguien disfruta de la maldad, esto lo expone a la influencia y el control del enemigo. Fíjense. Entonces, si nosotros miramos segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 está descrita lo que es la maldad, ejemplificada. ¿Y qué ejemplo más grande nos da que es el ejemplo del anticristo? ¿Cómo lo describe? El hombre de pecado, el hombre sin ley. Y la maldad en una persona, verdaderamente el enemigo toma el control de esa persona para hacer maldad a otros y especialmente a nosotros, los hijos de Dios. Amén. Bueno, por ahí vamos. Ahora sí, vamos entonces con la armadura de Dios. Fíjense que, bendito sea el Señor, la armadura de Dios empieza ¿en dónde? En la cintura. ¿Por qué en la cintura? Porque esta es la fundación del cuerpo. Es la parte central. La fundación habla de lo que es la verdad. Tenemos que estar armados de la verdad siempre, hablando verdad, tu verdad, mi verdad. ¿Estás hablando la verdad? ¿Estoy hablando la verdad? Y con eso hay que tener mucho cuidado. Ese es el fundamento, esa es la parte central, el meollo del asunto en la armadura de Dios. Si tú no hablas verdad, ya no hay más que hacer. Lo demás está de menos. Por eso es que la armadura hay que ponérsela completita. No hay que dejar al aire suelta ninguna, porque entonces esa es la excusa, ¿verdad? Que va a encontrar Satanás, porque va a decir ahí arriba, porque acuérdense que él siempre va a acusarnos. Ah, no, pero es que mira, dijo mentira, no habló la verdad, entonces yo aproveché. Y nos hace verdaderamente mucho daño el enemigo cuando no hablamos con la verdad. Por lo tanto, es importante la verdad en nuestra vida, hablar siempre verdad, no mentir. No mentiras piadosas, eso es mentira del diablo, porque mentiras piadosas no las hay. Mentira es mentira. Como no hay pecado chico ni pecado grande para Dios. Amén.
Pecado es pecado. Mentira es mentira. Gloria sea al Señor. Entonces, también habla de la coraza. Bendito sea Dios. Bendito Dios. Vamos a ver a dónde la armadura de Dios que podáis resistir los malos y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estamos en el verso 14. La coraza. Pero la palabra clave, la coraza, en este verso es justicia. La palabra clave es justicia. Solo cuando caminamos en la verdad, recuérdense lo primero, la verdad, podemos expresar la justicia. Sí. Sí, porque la verdad es justicia. Van de la mano, son gemelas. Porque si tú no hablas verdad, tampoco vas a hacer justicia. Un ejemplo, el anticristo. El anticristo no habla verdad, no va a hablar verdad. Es un hombre sin ley. Y él va a hacer lo que la gana se le dé. No va a hacer justicia. Es hombre de mentira, es hombre de pecado. Entonces el que habla mentira está en pecado, es hombre de pecado, es hijo del diablo. Así. ¿Por qué? Porque no está practicando la verdad, por lo tanto tampoco se arma con la coraza de la justicia. Mentira. Y es otra puerta que le pueden abrir al enemigo. Luego dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Verso 15. Bendito Dios. Tomemos en cuenta que nuestra principal preocupación es el mensaje del evangelio. Ese que trae paz. Pero no es la paz del mundo la que nosotros estamos llevando. Por ejemplo, yo acá no estoy llevando la paz que el mundo da, sino la paz como la dice nuestro amado Salvador, nuestro Rey Jesucristo. Trae la paz de la realización de la voluntad de Dios en tu vida. Esa es la paz. La paz que está ofreciendo el Evangelio de Cristo no es la paz que el mundo está ofreciendo, aleluya, sino que es la paz de la realización de la voluntad de Dios. Esa es la paz que estamos nosotros proclamando. Sí, calzados los pies con el apresto del Evangelio, caminando. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buena nueva, dice la palabra de Dios. Amén. Así que una cosa muy clara que te quede, que si tú rechazas el evangelio, oigan, si tú rechazas esto que te está predicando hermana Aura en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las naciones, tú no serás candidato para experimentar la voluntad de Dios en tu vida y vas a vivir holgado todo el tiempo a expectativas del príncipe de este mundo. Amén. Así que por eso yo siempre hago la invitación a mis amigos y amigas para que vengan a los pies de Cristo, para que puedan experimentar la paz que Dios da. Aleluya, bendito sea Dios. Entonces seguimos. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Aleluya. Bueno, ya les dije lo que era la fe. El escudo de la fe. La fe es muy importante. Solo mediante la fe es que seremos capaces de vencer los ataques del enemigo. Solo con fe. ¿Por qué? Porque la fe, nosotros dijimos que era la certeza de lo que se espera. Esperamos vencer al enemigo. La convicción de lo que no se ve, lo vemos vencido y nosotros victoriosos. Aleluya. Eso es todo lo que es fe. Sí, la fe no la debemos de tener a la mano con miedo. Si tú tienes miedo, no tienes fe, porque el miedo te hace dudar a ti. Fe y miedo es el título de nuestra reflexión. La fe la tienes que tomar tú. Armarte de valor con esa fe. El escudo de la fe. Es que la fe es el escudo, el que te protege a ti de todos los dardos del enemigo. Sí. La mayoría de veces cuando predican de esto, pues ponen al soldado, ¿verdad? Al soldado romano, más que todo en la antigüedad, que tenía un escudo de bronce, ¿verdad? O de hierro bastante fuerte, en donde todos los dardos, los flechazos, todo lo que usaban en la antigüedad, ¿verdad? Él se ponía el escudo y eso no le llegaba, lo protegía. Esa era su fe que guardaba, ¿verdad? De que los dardos del enemigo no le iban a poder dar para matarlo. ¿Por qué? Porque él estaba protegido con el escudo de la fe. Por eso es que nosotros llamamos caminar con fe, para que nosotros podamos tener victoria en nuestra vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú tienes fe, todo lo que tú hagas con fe, todo será para victoria y en victoria para tu vida. Es todo lo que te puedo decir. Porque sin fe no vamos a agradarle a Dios. Por lo tanto, no vamos a obtener nada de las demás cosas que tenemos aquí. Porque si tienes todo, pero no tienes fe, no estás haciendo nada.
La fe es algo muy importante para el cristiano, en la vida del cristiano. Vamos entonces. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero vamos con el yelmo de la salvación. Bueno, el yelmo es el casco. El casco que se ponen los motoristas y los que andan en bicicleta, que se ponen el casco para protegerse el cráneo, la cabeza, un golpe en la cabeza, ¿verdad? Esto protege la cabeza y es una referencia a lo que son los pensamientos. Los soldados romanos también usaban ese casco, ¿verdad? Porque si le daban un flechazo, pues les protegía la cabeza. Pero acá nosotros nos ponemos el casco de la salvación. ¿Por qué? Porque nos protege nuestros pensamientos. El enemigo tiene ¿cómo se dice? Un campo bastante frágil en el ser humano que lo ataca mucho, y esa es la mente, es el pensamiento. Por eso, si tú te pones el casco de la salvación, fíjate, qué interesante, tú vas a vencer todos esos dardos del enemigo. Y podemos nosotros poner la palabra salvación acá en dos conceptos. Te tengo lo que es el perdón de los pecados. Tienes que sanar esa relación que tienes con Dios. Perdonar a quien te haya ofendido. Pedirle perdón a Dios por las ofensas que tú le hayas hecho. Y ya te sanaste. Pero hacerlo de corazón. El perdón de pecados no es del diente al labio, tiene que salir del corazón. Y ahí empiezas a sanar tu relación con Dios. Y entonces ahí tus pensamientos van a ser claros, tus pensamientos van a ser fuertes y victoriosos. Y ese casco que te estás poniendo está seguro en Cristo, ¿verdad? Y así toda mentira que el enemigo te quiera mandar a la cabeza no va contigo. Entonces también tenemos el otro concepto de salvación, que es la victoria. Y aquí es donde nosotros llegamos. La salvación es también un concepto de victoria y debemos pensar siempre en forma victoriosa. No, nosotros no debemos de pensar en la derrota, sino en la victoria siempre. ¿Por qué en la victoria? Porque recordemos que aunque Jesucristo caminó todo lacerado, todo latigado, golpeado y sin fuerza, llegó allá, ¿verdad? Al Calvario, con esa pesada cruz. Todo el mundo pensaba que él estaba derrotado. Incluso yo creo que Satanás, que el Señor lo reprenda, llegó a pensar que ya estaba derrotado. Aleluya. Pero miren, él obtuvo la victoria. Aguantó en vida todavía los clavos en sus manos y pies, y todavía la lanza que le ensartaron, si podemos decir así, en su costilla. Y no murió allí. A él no le quitaron la vida. Él la entregó por sí mismo. Nació de él. Nació de su corazón. ¿Por qué? Porque él sabía que tú y yo íbamos a estar aquí ahora en este siglo. Después de tantos miles de años, ¿verdad? Más de 2000 años después de que él hizo ese paso victorioso en aquella cruz. Para que nosotros en nuestra vida tengamos siempre en la mente el concepto victorioso. No derrota, porque él no fue derrotado. Nosotros no hemos creído en un Cristo derrotado. Nosotros hemos creído en un Cristo de poder victorioso, que nos dio la victoria por adelantado, que así aunque todo el mundo crea que porque nos va mal, que porque nos ven estas situaciones, no importa, esas situaciones no son eternas. Las malas cosas que nos pasen no son eternas. Ya sean finanzas, ya sea en la sociedad, ya sea en el matrimonio, ya sea con nuestros hijos, esos problemas no son eternos, tienen su tiempo, su fecha de caducidad en el Señor por la victoria que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Aleluya. Así que nosotros debemos de tener una mentalidad de ese reino maravilloso de Dios, con la victoria puesta siempre en la mente y en el corazón. Si nosotros no tenemos una mentalidad de victoria, un pensamiento de victoria, andamos mal. Andamos mal. Tenemos que tener siempre esa mentalidad correcta para la victoria y por la victoria. Por último tenemos la espada del Espíritu. Fíjense qué maravilloso. El arma principal de la batalla es el Espíritu. Y el Espíritu de Dios, no el tuyo, porque con el tuyo no logras nada. El Espíritu de Dios es el arma principal en la batalla contra esos principados y potestades. Amén. Si tú no te llenas del Espíritu Santo de Dios, no vas a lograr. Y ya sabemos qué forma de llenarnos de esa unción del Espíritu Santo que nos da poder, ¿verdad? Pues ya sabemos. Tenemos las armas, las armaduras, ¿verdad?
todas esas estrategias que Dios nos da por medio de su palabra, que las estamos aprendiendo aquí en forma bastante, ¿verdad?, generalizada, amén, que yo espero ser bastante entendible, darme a explicar bien para que ustedes lleguen a una comprensión mejor, ¿verdad?, de lo que es la armadura de Dios, ¿verdad? Muchos tenemos una forma de darla, pero yo busqué la forma más fácil de entregársela a ustedes. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta de que habla de la unidad que existe en el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. ¿Mm? La unidad que existe en el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Recuerden que empezamos con la palabra de Dios, la verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Y terminamos con el Espíritu de Dios, que es la verdad también. Amén. Comenzamos con la verdad y terminamos con eso que es la verdad, que es la palabra de Dios. O sea, aquí no hay pierde. Por eso dice que es una espada de doble filo. Tiene filo al principio y filo al final. Empieza con la verdad, termina con la verdad. Su espíritu es verdad, la palabra de Dios es verdad. Así que nosotros estamos en la verdad y siempre y cuando nosotros estemos en la verdad vamos a tener una mente de reino, vamos a tener una mente de victoria. ¿Y por qué la hermana está hablando ahora de reino? Porque estamos pronunciando, proclamando el reino de Dios y su justicia. Amados, eso es todo lo que nosotros debemos hacer. Proclamar el reino de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia para que el Señor nos añada a nosotros todas las cosas que vayamos necesitando para obtener la victoria día a día. Armémonos entonces con la armadura de Dios, con fe y no con miedo. Nuestro tema, fe y miedo. Sabemos nosotros perfectamente qué es la fe, para qué es la fe y en qué nos sirve la fe. Y que sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sabemos también qué es el miedo. El miedo verdaderamente es ese sentimiento de desconfianza, de recelo, de terror, de cualquier cosa, de cualquier situación, de cualquier persona. Pero no, el Señor ahora te dice, no le tengas miedo a nada, no le tengas miedo a nadie, que yo estoy contigo. Yo soy Jehová de los ejércitos, dice el Señor, el que te sustenta, el que te alienta, el que te da fuerzas, el que te levanta. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Hasta aquí me ayudó el Señor con ustedes. Vamos a orar entonces que esta reflexión sea de bendición para sus vidas. Amén. Padre Santo que estás en gloria, te bendice mi alma en esta hora. Una vez más, gracias por esta oportunidad que me das de llegar a las almas, Señor, y poder proclamarles de ti, hablar del Evangelio de tu Hijo Jesucristo para que esas almas, Señor, sean encaminadas por un camino eterno. Padre, gracias por todos aquellos y aquellas que van a escuchar este mensaje y que lo van a compartir también para que otros también vengan al conocimiento de tu palabra y puedan, Señor, armarse de toda armadura tuya que tú nos estás dando, Señor, para podernos liberar de todas las acechanzas del enemigo. Te bendice mi alma. Gracias te doy, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amado, gracias por haber prestado atención a esta pequeña reflexión bíblica, ¿verdad? Que les ha traído hermana Aura en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las naciones. Sí, será hasta la próxima oportunidad, si así Dios nos lo permite. Ya saben, se les ama en el amor del Señor. Será hasta la próxima. Paz de Cristo.